Las prisiones son como mundos separados, con sus propias normas y órdenes sociales. En ellas vive todo tipo de gente, incluidos algunos de los individuos más violentos. Esto significa que todos se enfrentan a momentos difíciles, y nadie está completamente a salvo, ni siquiera los Karens. Por ejemplo, Pamela Smart acabó con la cuenca del ojo rota a los 2 años de cumplir condena, y otra mujer se rompió un brazo luchando con la policía. Veamos ahora algunos casos en los que Karens, conocidas por su comportamiento autoritario, se han enfrentado a brutales agresiones en prisión. Pamela Smart. Pamela Smart, condenada por su implicación en el asesinato de su marido Greg Smart en 1990, ha pasado su cadena perpetua en el centro penitenciario de máxima seguridad para mujeres de Bedford Hills, en el condado de Westchester, Nueva York. Fue trasladada allí en 1993 desde la prisión estatal para mujeres de New Hampshire por razones de seguridad no especificadas, relacionadas con problemas de disciplina y con la preocupación de que su elevado perfil la convirtiera en objetivo potencial de intentos de fuga. Durante su encarcelamiento, Smart ha permanecido en el punto de mira de la opinión pública por diversas razones, entre ellas sus continuas afirmaciones de inocencia. A pesar de ello, ha expresado su arrepentimiento, admitiendo que su marido seguiría vivo si no hubiera tenido una aventura con Billy Flynn, que era menor de edad en aquel momento. Flynn, junto con el coacusado Patrick Randall, fue trasladado a la prisión estatal de Maine debido a problemas de seguridad similares. Smart se ha mantenido activa durante su encarcelamiento, dando clases particulares a reclusos y obteniendo 2 másteres del Mercy College en literatura y estudios jurídicos. También se afilió a la Organización Nacional de Mujeres en defensa de los derechos de la mujer en prisión. En octubre de 1996, Smart sufrió una brutal agresión por parte de 2 compañeras que la acusaron de denunciar su relación. La agresión le causó graves lesiones, entre ellas una fractura de nariz y una fractura de la cuenca del ojo, por lo que fue necesario insertarle una placa de plástico en la cara. Los agresores fueron condenados por agresión en 2º grado y trasladados a centros distintos. Este incidente ha tenido efectos duraderos en Smart, que padece dolor crónico y ha luchado contra pensamientos suicidas. A lo largo de su encarcelamiento, Smart se ha visto envuelta en varias polémicas. En 2003, se publicaron fotos suyas en posiciones comprometidas en el National Enquirer. Según ella, las fotos fueron tomadas bajo coacción por un funcionario de prisiones, lo que provocó su reclusión en régimen de aislamiento durante 2 meses. Smart presentó una demanda por este trato, pero fue desestimada. Sin embargo, en 2009, un tribunal de distrito de EEU le concedió una sentencia parcial por las denuncias de acoso y agresión sexual, lo que dio lugar a un acuerdo de $23.875. A pesar de agotar todos los recursos judiciales, incluida una sentencia de 2004 del primer Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos y la denegación, en 2005, de una solicitud de indulto por parte del Consejo Ejecutivo de New Hampshire, Smart siguió buscando formas de reducir su condena. En marzo de 2023, perdió su última apelación, lo que consolidó su cadena perpetua sin libertad condicional. En un intento de reducir su condena, Smart hizo pública una declaración grabada en vídeo el 11 de junio de 2024, en la que aceptaba la responsabilidad por la muerte de su marido, un cambio notable respecto a su postura anterior. Afirmó que este reconocimiento formaba parte de su trabajo interior. La vida en prisión de Pamela Smart ha estado marcada por la educación, la defensa y las continuas batallas legales, junto con importantes retos personales e incidentes de gran repercusión que han mantenido su caso en el punto de mira de la opinión pública. Rhea Roque y Christine Orrantia. En un día aparentemente normal de 2015 en la cárcel del condado de Oklahoma, 2 reclusas, Rhea Roque, de 26 años, y Christine Orrantia, de 28, intentaron una fuga audaz y violenta. El incidente comenzó con lo que parecía ser una petición rutinaria para cambiarse de ropa, pero rápidamente se convirtió en un grave enfrentamiento. Roque y Orrantia, ambos cumpliendo condena por delitos distintos, habían ideado un plan para escapar de los confines de la cárcel. La oportunidad se les presentó cuando se acercaron a una funcionaria de prisiones, alegando que necesitaban ropa nueva. Cuando la funcionaria, siguiendo el procedimiento habitual, les trajo la ropa, las 2 reclusas se lanzaron al ataque. Orrantia tomó la iniciativa en la agresión a la agente, utilizando la fuerza bruta para incapacitarla. Durante el forcejeo, Roque consiguió apoderarse del cinturón de servicio de la agente, que incluía llaves y otro material esencial. Este movimiento era fundamental para su plan, ya que le proporcionaba los medios para desbloquear varias puertas de la cárcel. El objetivo inmediato de Roque era desbloquear las puertas de otros reclusos, potencialmente para incitar un disturbio mayor o crear una distracción que facilitara su fuga.
Sin embargo, sus esfuerzos por desbloquear las puertas fueron infructuosos, ya que las medidas de seguridad del centro de detención resultaron ser más sólidas de lo que habían previsto. Mientras Orrantia seguía agrediendo a la agente, los refuerzos llegaron rápidamente. La formación y la preparación del personal de la cárcel fueron evidentes, ya que sometieron rápidamente a las dos mujeres. La agente atacada inicialmente consiguió defenderse hasta que llegó la ayuda, demostrando una notable resistencia y valentía frente a la violencia. Las autoridades descubrieron posteriormente que Roque tenía un plan detallado para huir a México, que pretendía ejecutar al escapar de la cárcel. Esta revelación puso de manifiesto el carácter premeditado del intento de fuga. El sheriff John Wetzel elogió la actuación de la funcionaria de prisiones y del equipo de respuesta, destacando la importancia de la formación en situaciones de tanta tensión. La empleada hizo un trabajo increíble al defenderse de dos reclusos violentos que estaban decididos a fugarse. La formación hizo efecto en esta empleada y pudo recibir la ayuda que necesitaba. Como resultado de sus acciones, ambas reclusas se enfrentaron a cargos adicionales. Rhea Roque, detenida inicialmente por posesión de drogas, fue acusada ahora de agresión con agravantes y lesiones a un agente de la autoridad, robo en primer grado, intento de fuga de la cárcel y manejo de una radio móvil capaz de recibir transmisiones de las fuerzas del orden. Christine Orrantia, detenida inicialmente en virtud de una orden de detención de Texas por evasión de un centro penitenciario, se enfrentaba ahora a cargos similares por agresión con agravantes y lesiones a un agente de la autoridad, robo en primer grado e intento de evasión de la cárcel. Tracy Brooks. El 8 de enero, un incidente en la cárcel del condado de Richland acabó con la reclusa Tracy Brooks, de 32 años, acusada de agresión grave contra la funcionaria de prisiones Alexandria Strong. El News Journal, a través de una solicitud de registros públicos, obtuvo un video del altercado, que comenzó alrededor de las 6:28 de la tarde. La grabación, aunque silenciosa y parcialmente borrosa debido a su proximidad a la zona de duchas de mujeres, capta los momentos críticos del encuentro. El vídeo muestra a Strong y Brooks cara a cara antes de que la situación se agravara. Strong alega que Brooks se puso rebelde y se negó a acatar la orden de esposarla, insultando repetidamente a Strong tras preguntarle por su liberación. Según Strong, cuando intentó agarrar la muñeca izquierda de Brooks, este le dio un puñetazo en la cara y la empujó, lo que provocó que Strong cayera de espaldas. A pesar de la borrosidad del vídeo, está claro que la interacción se tornó violenta rápidamente. El informe del incidente detalla aún más la experiencia de Strong, afirmando que Brooks tenía sus manos alrededor del cuello de Strong y que la cabeza de Strong golpeó el suelo 2 veces mientras intentaba levantarse. Strong consiguió liberarse y llegaron más agentes, uno de los cuales utilizó gas pimienta para reducir a Brooks. Durante la vista preliminar del 25 de enero, Strong dijo que no recordaba con claridad cómo había acabado de espaldas, especulando con que podría haber perdido el equilibrio durante el altercado. También reveló que se le diagnosticó una conmoción cerebral después de ingresar en el hospital y que posteriormente faltó un día al trabajo. Brooks, por su parte, afirmó en el informe del incidente que se había roto la mano y el brazo derechos durante el enfrentamiento. El 9 de enero se declaró inocente del cargo de agresión grave y se le impuso una fianza de $100,000. El caso está siendo investigado por la oficina del fiscal del condado de Richland y el juez Jerry Ault encontró causa probable para elevar la acusación a un gran jurado que se reunirá para decidir sobre una acusación. Cheryl Weimar. En un caso muy trágico, la vida de Cheryl Weimar cambió irreversiblemente en agosto de 2019, cuando los guardias de una prisión de Florida la dejaron paralítica tras negarse a limpiar un inodoro. Según los informes, ella estaba pateando al oficial cuando le ordenaron limpiar el inodoro. Weimar, que había sido reclusa, soportó un sufrimiento inimaginable cuando, según su demanda civil, fue brutalmente golpeada con golpes en la cabeza, el cuello y la espalda. En la demanda se detallaba cómo le dieron codazos y rodillazos en la nuca, lo que le provocó la rotura del cuello y la posterior parálisis. En una conmovedora entrevista, el 25 de febrero de 2022, Weimar relató el horrible momento. Me arrastraron y se me rompió el cuello. Oía el crujido de los huesos. Y dije, Señor, por favor, no me dejes morir así. Por favor. Tras este brutal incidente, Weimar recibió una indemnización de $4,65 millones. Sin embargo, el sistema legal le ha proporcionado poco consuelo. El Departamento Correccional y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida llevaron a cabo una amplia investigación, entrevistando a 117 personas. Sin embargo, la oficina del fiscal del estado del condado de Marion,
concluyó que no hay pruebas suficientes para demostrar que las lesiones fueron intencionadas o el resultado de una negligencia culpable. A pesar de la minuciosa investigación, la ausencia de grabaciones de las cámaras durante el incidente aumentó la complejidad. Los fiscales destacaron las versiones contradictorias, ya que algunos testigos afirmaron que Weimar empezó a dar patadas a los dos agentes, lo que dio lugar a una maniobra de derribo que supuestamente le causó las lesiones de forma no intencionada. Weimar, sin embargo, niega vehementemente esta versión y expresa su frustración y dolor. Iban a culparme a mí de haber resultado herida. ¿Qué clase de tontería es esa? Al final, Cheryl Weimar, que entró en prisión caminando, se enfrenta ahora a la vida paralizada, con sus súplicas de justicia sin respuesta. La decisión de no presentar cargos contra los funcionarios es un duro recordatorio de los problemas sistémicos del sistema penitenciario y de sus profundas repercusiones en las vidas de las personas a las que afecta. Diane Downs. Elizabeth Diane Downs, condenada por el espantoso asesinato a tiros de sus 3 hijos en 1983, ha tenido una vida agitada entre rejas desde su condena. Condenada a cadena perpetua más 55 años por el asesinato de su hija de 7 años y el intento de asesinato de sus otros 2 hijos, Downs ha pasado décadas en el sistema penitenciario, durante las cuales su comportamiento ha seguido siendo tan problemático como antes de su encarcelamiento. Casi 25 años después de su condena, la vida carcelaria de Downs ha estado marcada por continuos disturbios e intentos de fuga. A pesar de sus terribles circunstancias, nunca ha participado en programas de rehabilitación ni ha admitido sus delitos. En cambio, mantiene la creencia delirante de que su hijo superviviente, parapléjico, puede andar y que su hija, que sigue parcialmente paralítica, se ha recuperado totalmente. A lo largo de su estancia en prisión, Downs ha demostrado una persistente voluntad de evadirse. En 1987 logró fugarse del Centro Correccional de Mujeres de Oregón, pero fue capturada 10 días después. Esto provocó su traslado a una prisión de Nueva Jersey, donde intentó fugarse de nuevo en 1989 y 1991. Su conducta motivó su traslado a una prisión de California en 1994, donde fue sorprendida intentando romper el hormigón que rodeaba la ventana de su celda en otro intento de fuga. Los numerosos intentos de fuga de Downs han sido racionalizados por ella como prueba de su actitud sana hacia la sociedad y de su preparación para la libertad condicional. Ha presentado cartas manuscritas a los funcionarios encargados de la libertad condicional, argumentando que su deseo de fugarse demuestra su determinación de no volver a prisión. Sin embargo, estos argumentos han servido de poco para convencer a las autoridades de su idoneidad para ser puesta en libertad. Su estancia en prisión también se ha caracterizado por su negativa a realizar cualquier tipo de introspección o autorreflexión. Una reciente evaluación psicológica reiteró su diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad, señalando su falta de contemplación respecto a su vida y sus delitos. Los escritos de Downs reflejan un continuo desafío y falta de remordimiento, lo que complica aún más sus perspectivas de libertad condicional. Downs se ha enfrentado a múltiples audiencias de libertad condicional, y las evaluaciones más recientes no han mostrado cambios significativos en su estado mental ni en su actitud. A pesar de sus denuncias de malos tratos y conspiraciones por parte del personal penitenciario, estas acusaciones han sido en gran medida desestimadas. Sus cartas a la Junta de Libertad Condicional reflejan a menudo una percepción sesgada de su situación y una negativa inflexible a aceptar la responsabilidad de sus actos. En prisión, Downs da rienda suelta a su imaginación, llena de complots para escapar y visiones de una vida fuera de los barrotes. Sin embargo, su continua rebeldía, su falta de rehabilitación y su problemático comportamiento hacen que su vida entre rejas siga siendo una experiencia dura y aislante. Su legado como una de las asesinas de niños más célebres de la historia sigue eclipsando cualquier reclamación que haga para ser puesta en libertad. Nancy Hardwick. En un jueves aparentemente rutinario de julio de 2011, la calma de un tribunal de familia de Kentucky se vio repentinamente alterada por un inesperado y violento estallido. Melissa Hardwick, envuelta en un caso de violencia doméstica interpuesto por su marido, del que estaba separada, protagonizó un dramático incidente en la sala del tribunal que le acarrearía nuevos problemas legales. El día comenzó con la jueza Jennifer Edwards presidiendo la vista. El marido de Hardwick estaba presente para explicar sus motivos para presentar la denuncia por violencia doméstica contra ella. Mientras detallaba sus quejas, el ambiente de la sala era tenso, pero ordenado. Sin embargo, la tensión aumentó cuando Hardwick interrumpió el procedimiento.
A pesar de las múltiples advertencias de la juez Edwards para que guardara silencio, Hardwick siguió hablando fuera de turno. La juez, manteniendo la compostura, advirtió a Hardwick de que sus repetidas interrupciones darían lugar a una acusación de desacato al tribunal. Cuando Hardwick insistió, la juez Edwards no tuvo más remedio que condenarla a 10 días de cárcel por desacato al tribunal. Este anuncio actuó como catalizador de lo que ocurrió a continuación. En una fracción de segundo, el comportamiento de Hardwick pasó de desafiante a agresivo. Las imágenes de vigilancia captaron el impactante momento en que se abalanzó sobre el estrado del juez, intentando atacar a Edwards. La sala, que momentos antes había estado relativamente tranquila, estalló en un caos. Los agentes de seguridad del tribunal, entre ellos Adam Dodson, entraron en acción. Dodson, que llevaba más de 3 años trabajando en el tribunal, comentó más tarde que solo había visto situaciones tan intensas durante los ejercicios de entrenamiento. Los agentes sometieron rápidamente a Hardwick, que opuso una feroz resistencia. En el forcejeo, Hardwick sufrió arañazos en la cara, pero la juez Edwards permaneció indemne y mantuvo la compostura durante toda la prueba. Tras su arrebato, Hardwick se enfrentó a consecuencias inmediatas y graves. Además de la condena inicial por desacato, fue acusada de amenazas terroristas en 3er grado, intimidación a un participante en el proceso judicial y resistencia a la autoridad. Su fianza se fijó en $25,000. El incidente también garantizó que la orden de violencia doméstica presentada por su marido se mantuviera en vigor, ya que el juez Edwards falló a favor de la orden a pesar de la interrupción. El oficial de seguridad del tribunal, Adam Dodson, expresó su conmoción por la gravedad del ataque, señalando que en su mandato nunca había presenciado un incidente tan grave. Su experiencia demostró lo imprevisible que puede ser la sala del tribunal. Aileen Wuornos. El descenso al abismo de Aileen Wuornos comenzó con su detención el 9 de enero de 1991. Este dramático suceso supuso la culminación de una serie de asesinatos que se prolongaron durante un año y que se saldaron con la muerte de 7 hombres. Wuornos, ex prostituta, alegó que actuó en defensa propia, pero las pruebas pintaban un cuadro diferente. La policía la detuvo en The Last Resort, un sórdido bar de moteros del condado de Volusia, Florida. El arresto fue rápido y brutal, marcando el final de su breve pero sangriento reinado de terror. El desgaste emocional de Wuornos fue palpable. A menudo parecía agitada y angustiada, con la mirada perdida en la sala y arremetiendo contra el juez, el jurado y todos los presentes. La mujer demostró sin lugar a dudas que estaba loca. El 27 de enero de 1992, el jurado declaró a Wuornos culpable de asesinato en 1er grado. El veredicto fue un golpe devastador, y la reacción de Wuornos fue de conmoción e incredulidad. La fase de sentencia del juicio fue igualmente desgarradora. La acusación presentó pruebas gráficas de sus crímenes, mientras que la defensa pidió clemencia, alegando su pasado traumático y sus problemas de salud mental. Pero el jurado no se inmutó. El 31 de enero de 1992, Aileen Wuornos fue condenada a muerte. Las palabras del juez resonaron en la silenciosa sala, sellando su destino. La respuesta emocional de Wuornos fue una mezcla de rabia y resignación. Gritó al juez, maldiciendo al sistema legal que creía que le había fallado. El impacto psicológico de la sentencia fue profundo. La salud mental de Wuornos se deterioró rápidamente y se volvió cada vez más paranoica y delirante. Pero antes de ser ejecutada, la vida entre rejas fue un calvario sombrío e implacable para Wuornos. Aileen Wuornos afirmó que los guardias de la prisión estatal la acosaban hasta la muerte e intentaban llevarla al suicidio. En un escrito de 25 páginas presentado ante el tribunal, Wuornos acusaba al personal de la prisión de contaminar su comida, escupirla y servirle patatas cocidas con tierra. Su abogado, Raj Singhal, añadió que también se quejó de comidas servidas con orina. Wuornos alegó que el personal penitenciario libraba una guerra psicológica y física contra ella. Una de sus 17 quejas incluía escuchar conversaciones sobre intentar empujarme al borde del abismo para que me suicidara antes de mi ejecución, lo cual es especialmente llamativo, ya que el padre de Wuornos se ahorcó en prisión y su abuelo también se suicidó. Wuornos también declaró haber oído al personal hablar de querer violarme antes de la ejecución, durante el traslado a la prisión estatal de Florida, cerca de Starke, donde se ejecuta a los condenados a muerte. Wuornos había sido violada por un familiar en el pasado. Además, se quejaba de los cacheos sin ropa y de que la esposaran con tanta fuerza que cada vez que salía de su celda le salían moratones en las muñecas. En su última entrevista, reiteró que en el Broward Correctional Institution, BCI, le torturaban la mente y le aplastaban la cabeza con presión sónica.
Afirmó que las intoxicaciones alimentarias y otros abusos se intensificaban con cada denuncia, con el objetivo de que pareciera o se volviera loca. También tuvo un último momento Karen cuando dijo esto de su entrevistador: «Me has saboteado el culo. La sociedad, la policía y el sistema. Ejecutaron a una mujer violada y la usaron para libros, películas y toda esa mierda». Sus últimas palabras ante la cámara fueron: «Muchas gracias, sociedad, por sabotearme el culo». Dawn Botkins, amiga de la infancia de Wuornos, aclaró más tarde a Broomfield que el abuso verbal de Wuornos iba dirigido a la sociedad y a los medios de comunicación en general, no a él en concreto. Susan Smith. Susan Smith es una mujer estadounidense que atrajo la atención nacional por su implicación en un trágico y muy publicitado caso criminal. El 25 de octubre de 1994, denunció que sus dos hijos pequeños, Michael, de 3 años, y Alexander, de 14 meses, habían sido secuestrados durante un robo de coche en Union, Carolina del Sur. Smith afirmó que un hombre negro se había llevado su coche con los niños dentro. El caso recibió una amplia cobertura mediática y dio lugar a una intensa búsqueda de los niños desaparecidos. 9 días después, el 3 de noviembre de 1994, Susan Smith confesó el crimen. Admitió que había conducido su coche hasta el lago John D. Long y lo había dejado caer al agua, ahogando a sus 2 hijos. La historia inicial de Smith sobre el robo del coche fue inventada. Durante el juicio, se reveló que Smith había estado luchando contra una depresión severa y problemas personales, incluyendo una aventura y un matrimonio problemático. La fiscalía argumentó que había matado a sus hijos para empezar una nueva vida con un hombre que no quería tener hijos, mientras que la defensa destacó sus problemas mentales y su historial de abusos. En julio de 1995, Susan Smith fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato y condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 30 años. Mientras Susan comenzaba su vida en prisión, el interés de los medios de comunicación por su caso no disminuyó. Documentales, libros y artículos sobre crímenes reales siguieron explorando los detalles de su crimen y el juicio posterior. Cada nueva cobertura mediática reavivaba la indignación pública, asegurando que la infamia de Susan siguiera en el candelero. La naturaleza sensacionalista de su crimen la convirtió en una figura de fascinación pública duradera, y esta atención constante solo sirvió para exacerbar la reacción violenta a la que se enfrentó. Un acontecimiento significativo que intensificó la reacción del público fue el descubrimiento de la implicación de Susan en un escándalo dentro de la prisión. En 2010, se reveló que había mantenido relaciones sexuales con 2 guardias de la prisión, Alfred Rowe y Houston Cagle. Ambos guardias fueron despedidos y Susan se enfrentó a medidas disciplinarias. Este escándalo empañó aún más su reputación y provocó un mayor escrutinio por parte de la administración penitenciaria y del público. Los medios de comunicación se apoderaron de esta historia, retratando a Susan como manipuladora y engañosa, alimentando aún más el desprecio del público. La reacción del público ante el delito de Susan ha sido abrumadoramente negativa, y este sentimiento se ha expresado de diversas maneras. A lo largo de los años, Susan ha recibido numerosas cartas amenazadoras de personas que la condenan por sus actos. Estas cartas contienen a menudo lenguaje gráfico y violento, lo que refleja la profundidad de la ira del público. La administración penitenciaria ha tenido que filtrar su correspondencia para protegerla de los contenidos más dañinos, pero el gran volumen de cartas de odio es un recordatorio constante de su infamia. La percepción pública de Susan Smith sigue siendo en gran medida implacable. A pesar de sus muestras de arrepentimiento y sus intentos de rehabilitación, muchos la consideran irredimible. En cartas a su familia y en entrevistas con psicólogos de la prisión, Susan ha hablado del profundo arrepentimiento y culpabilidad que siente. Casey Anthony. Kaylee Anthony llevaba desaparecida 31 días antes de que su madre, Casey Anthony, denunciara su desaparición. Durante este periodo, Casey fue vista de fiesta, haciéndose un tatuaje de Bella Vita y mintiendo sobre el paradero de Kaylee, afirmando que estaba con una niñera inventada llamada Zenaida Fernández González. La investigación se centró rápidamente en Casey, debido a su comportamiento sospechoso. Las pruebas contra Casey incluían el descubrimiento de descomposición humana y restos de cloroformo en el maletero de su coche abandonado. Las búsquedas informáticas de rompecuellos y cómo hacer cloroformo la implicaron aún más. En diciembre de 2008, se encontraron los restos óseos de Kaylee cerca de la casa de los Anthony, con cinta adhesiva en el cráneo, lo que indicaba juego sucio. Casey fue acusada de asesinato en primer grado, maltrato infantil con agravantes y homicidio con agravantes.
El juicio de 2011 acaparó la atención nacional. Los fiscales argumentaron que Casey mató a Kaylee para escapar de las responsabilidades de la maternidad, presentando pruebas de sus mentiras y su estilo de vida. La defensa afirmó que Kaylee se ahogó accidentalmente y alegó que el padre de Casey ayudó a encubrirlo, y que Casey había sufrido abusos sexuales por parte de su padre, lo que George Anthony negó. El médico forense declaró que la muerte había sido un homicidio, pero la causa exacta no estaba clara. Tras 6 semanas de juicio y 10 horas de deliberaciones, el jurado declaró a Casey inocente de los cargos principales, pero culpable de proporcionar información falsa a las fuerzas del orden. El veredicto conmocionó al país y provocó una indignación generalizada. Casey fue puesta en libertad el 17 de julio de 2011, pero siguió siendo una de las figuras más vilipendiadas de Estados Unidos. La vida de Casey Anthony en prisión estuvo marcada por una gran tensión y numerosas amenazas contra ella. Tras su detención, el 16 de julio de 2008, y a lo largo de su encarcelamiento, Casey recibió muchas amenazas del público e incluso de compañeros de prisión que estaban indignados por las acusaciones contra ella y el veredicto de no culpabilidad de los cargos más graves. Durante su estancia en prisión, Casey permaneció bajo custodia protectora debido a la notoriedad de su caso y a la gravedad de la reacción de la opinión pública. La custodia protectora es una forma de confinamiento en solitario en la que se aísla a los reclusos para protegerlos de posibles daños causados por otros reclusos. Este aislamiento es a menudo muy estresante y puede ser psicológicamente agotador. Tras ser absuelta del cargo de asesinato, pero condenada por mentir a la policía, Casey Anthony se enfrentó a un continuo escrutinio público y amenazas. Tras su puesta en libertad, el 17 de julio de 2011, se encontró con una multitud hostil de manifestantes que creían que se había librado del asesinato. Las amenazas continuaron incluso después de su salida de prisión y tuvo que permanecer oculta y bajo el radar para evitar posibles daños. Los miembros del jurado de su juicio también denunciaron haber recibido amenazas de muerte, lo que pone de manifiesto la intensa ira pública que rodea el caso. Karen White, presa transgénero, fue condenada a cadena perpetua por cometer múltiples agresiones sexuales y violaciones. White, cuyo nombre original era Stephen Terrence Wood, se identificó como mujer y comenzó su transición mientras estaba detenido. Este caso atrajo gran atención debido a la gravedad de sus delitos y a las controversias en torno a su internamiento en una prisión de mujeres. El historial delictivo de White incluye una serie de actos atroces. Antes de ingresar en prisión, fue condenada por violar a 2 mujeres. Mientras estaba en prisión preventiva en HMP New Hall, una cárcel de mujeres, White agredió sexualmente a 2 reclusas entre septiembre y octubre de 2017. Estos incidentes se sumaron a su ya extenso historial delictivo, que incluye condenas por exhibicionismo, atentado al pudor, abusos deshonestos graves con menores, violencia y deshonestidad. Durante el juicio, se reveló que White utilizaba su condición de transexual para acceder a mujeres vulnerables. El tribunal escuchó que White, descrita como una depredadora altamente manipuladora, suponía un riesgo significativo para mujeres y niños. El juez Christopher Batty hizo hincapié en el peligro que White representaba, afirmando que constituía un riesgo significativo para el público en general. Durante su estancia en prisión preventiva, White adoptó una presentación femenina que incluía el uso de peluca, maquillaje y pechos postizos, lo que facilitó su comportamiento depredador hacia otras reclusas. Una de las agresiones se produjo cuando una reclusa sintió que algo duro le presionaba la espalda mientras estaba en la cola para la medicación. Al darse la vuelta, se encontró a White con un pene erecto visible a través de sus mallas. En otro incidente, White hizo comentarios inapropiados sobre actos sexuales y manoseó a una reclusa en el taller de la prisión. El ingreso de White en una prisión de mujeres suscitó debates sobre las políticas relativas a los reclusos transexuales. Los críticos argumentaron que las personas con antecedentes de delitos violentos no debían ser internadas en entornos en los que pudieran suponer una amenaza para la población vulnerable. El caso de White puso de manifiesto las complejidades y dificultades de equilibrar los derechos y la seguridad de los reclusos transgénero con los de la población reclusa en general. Además de sus agresiones en prisión, White había atacado anteriormente a un vecino de 66 años con un cuchillo de carne, alegando que éste le había hecho proposiciones sexuales. También admitió a los agentes de libertad condicional su interés sexual por los niños y su potencial para abusar de ellos. Esta alarmante confesión subrayó el peligro persistente que representaba. White debe cumplir al menos 9 años y medio de prisión antes de poder optar a la libertad condicional.
Su caso sigue siendo una historia controvertida y cautelar sobre la intersección de la identidad de género y los protocolos de seguridad penitenciaria. Con esto, llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.